Norma Piña, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el Poder Judicial aceleran su guerra contra la Cuarta Transformación. 5 sucesos revelan que la sombra de un golpe de Estado técnico desde el Poder Judicial de la Federación se mantiene con la pretensión de anular los comicios del próximo 2 de junio de 2024 y con ello impedir la llegada de la primera mujer de izquierda a la presidencia de la República. Estamos hablando, por supuesto, de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien encabeza las preferencias electorales en todas las encuestas medianamente serias, aunque eso también podría ser motivo de cooptación en los próximos días. Ojo con las encuestas. Uno de esos hechos fue la amenaza pública que lanzó directamente la ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 28 de agosto de 2023, cuando advirtió que si el Poder Legislativo no les asignaba el multimillonario presupuesto que pedían, no habría una transición pacífica en México. Desde entonces, el Poder Judicial ha operado electoreramente, ya de forma politiquera, en beneficio de la candidatura de la derechista Xóchitl Gálvez Ruiz y de la coalición PRI, PAN y PRD. Vamos a recuperar las palabras de Norma Piña de aquel 28 de agosto de 2023, cuando lanza esa amenaza a las elecciones que estamos por vivir, y regresamos. En los últimos años, la Judicatura ha visto disminuida su participación en el presupuesto de egresos de la Federación en comparación con otros entes públicos. En el periodo de 2018 a 2023, los recursos asignados en su conjunto al Poder Judicial de la Federación han disminuido 15.4 en términos reales. Esto no ha sido obstáculo para que la Judicatura continúe sus esfuerzos para garantizar una mejor impartición de justicia y la implementación de diversas reformas constitucionales aprobadas por el Congreso de la Unión. Las funciones que habrá de desempeñar el Poder Judicial Federal el próximo año son de particular relevancia para la vida democrática y la justicia social en nuestro país. En primer término, el proceso electoral 23-24 implicará la renovación de más de 20,000 puestos de elección popular. Ello exige una asignación presupuestal suficiente para cubrir el potencial incremento de asuntos que habrá de resolver el Tribunal Electoral. Solo así se puede garantizar que la transmisión de poder en México se dé pacíficamente y con estabilidad democrática. Esto último, incluso donde se equivoca y habla de la transformación, seguramente su inconsciente la traiciona para decir que solo así se permitirá que la Cuarta Transformación continúe. Eso no lo sabremos, salvo que ella lo aclare, pero lo que sí sabemos es lo que implican sus palabras. Decía textualmente: ello exige una asignación presupuestal suficiente para cubrir el potencial incremento de asuntos que habrá de resolver el Tribunal Electoral. Solo así se puede garantizar que la transmisión de poder en México se dé pacíficamente y con estabilidad democrática. Pues ahí está, más clara ni el agua, la amenaza de la ministra Norma Piña, que lanzó aquel 28 de agosto de 2023, y desde entonces pues se ha empezado a acelerar esta guerra judicial contra la Cuarta Transformación, que ya venía pues de tiempo antes. Y sobre esto vamos a recuperar justamente las palabras que en su momento, el 29 de agosto,
dio el diputado Moisés Ignacio Mier Velasco del Partido Movimiento Regeneración Nacional. De hecho, el político de Morena pues coordinaba a esta fracción parlamentaria. En aquel momento pues se leyó, o al menos así lo leyó el partido Morena desde el legislativo, que este mensaje pues es una afrenta para el pueblo, que no son tiempos ni formas de exigir ese presupuesto y que se trataba de señales mafiosas. ¿Por qué habló el diputado de Morena sobre este tema? Porque justamente la Cámara de Diputados es la que discute el presupuesto de todos los entes públicos que reciben presupuesto federal, incluyendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y este mensaje iba directamente al legislativo, pero también a todo el pueblo de México. Recordar también que nunca se había vivido en México una sesión solemne para hablar del presupuesto. Eso no tiene precedentes, que el ministro presidente o la ministra presidenta en este caso hablara sobre este tema. Entonces sí, por eso el propio Ignacio Mier pues hablaba que ni eran los tiempos ni eran las formas, porque no había ningún precedente de la Corte entrometiéndose en decisiones que le tocan al Poder Legislativo. Pero vamos a recuperar las palabras que dijo en su momento el 29 de agosto Ignacio Mier. Conferencia de prensa que tiene como propósito central informar al pueblo de México, a las mujeres y hombres de México, sobre el acto que no tiene precedentes el día de hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se convocó a un pleno solemne al que asistieron todos los ministros, los magistrados de los 3 órganos que integran al Poder Judicial en México. Esto, que no tiene antecedente en la historia del Poder Judicial, es algo verdaderamente lamentable, oprobioso, no para el Poder Legislativo, sino para la división de poderes, especialmente al pueblo de México, porque obligar a que estuvieran ahí presentes los plenos de las 3 instituciones más relevantes me parece, como ya señalé, un despropósito histórico y un descuido terrible en las formas. Parecería que la intención de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es mandarnos a decir a todos los mexicanos y a los legisladores que si no se les autoriza los miles de millones de pesos que ellos solicitan, no habrá justicia en México. Es una afrenta, repito, para el pueblo de México y sus representantes populares. ¿De qué se trata? ¿Qué mensaje quiere enviar al legislativo de que si no le damos lo que pide, van a fallar los juicios en contra de legisladores, en contra de los integrantes de otro de los poderes? ¿Por qué en pleno proceso electoral, cuando lo que demanda a México y la ciudad es mesura por parte del Poder Judicial, que tiene muchos pendientes en México, lleva a los magistrados electorales en plena ebullición electoral? Quiero manifestar con la responsabilidad de coordinar a la mayoría de las y los diputados en la Cámara por parte de Morena y de la coalición Juntos Hacemos Historia, al menos 3 cuestiones. Primero, decir que no son los tiempos. El periodo legislativo no ha iniciado y el paquete presupuestal no está aún en análisis. Se le está dando cumplimiento a los términos que establece la ley para que recepcione la Secretaría de Hacienda los presupuestos de cada uno de los organismos constitucionalmente autónomos y de los otros poderes y los remita a la Cámara de Diputados en el tiempo que la ley señala. Sobre todo, no son las formas, pues algo que se hace mediante oficios y sesiones de debate público y transparente lo han vuelto un proceso de señales mafiosas.
Precisar que esta conferencia a la que hacía referencia se dio el mismo 28 de agosto y no un día después por parte del legislador morenista pues declaraba Ignacio Mier, el diputado que también encabezaba la fracción de Morena en la Cámara de Diputados, que leyó incluso parte de este discurso de Norma Piña para revelar justamente el trasfondo de estas declaraciones. Decía, ya lo escuchábamos, que no había precedente en esto, porque además a esa sesión solemne se había citado no solo al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, ministros y ministras de la Corte, sino también a magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que son los que van a fallar en las elecciones del próximo 2 de junio, la legalidad de esta elección, de este proceso electoral, y también a los integrantes del Consejo de la Judicatura, que son los que deberían de estar investigando pues cualquier situación anómala. Pues todo el Poder Judicial de la Federación ahí congregado mandando ese mensaje mafioso aquel 28 de agosto de 2023, de acuerdo con lo declarado por Ignacio Mier, quien calificó en ese momento de mensaje mafioso las palabras de Norma Piña. Y en este corte que vamos a recuperar también de esa conferencia que dio Ignacio Mier, pues justamente se refiere a una frase en específico de Norma Piña y también habla de cómo el crecimiento del presupuesto del Poder Judicial de la Federación ha sido descomunal, que es falso que no se les esté dando los recursos multimillonarios que siempre piden. Vamos a escucharlo. Dice, en primer término, el proceso electoral 23-24 implicará la renovación de más de 20,000 puestos de elección popular y ello exige una asignación presupuestal suficiente para cubrir el potencial incremento de asuntos que habrá de resolver el Tribunal Electoral, palabras de la ministra. Y solo así se puede garantizar que la transmisión del poder en México se dé pacíficamente y con estabilidad democrática. Quiere decir que si no aprobamos en sus términos su presupuesto, no va a haber estabilidad en México. Quiere decir que no va a haber una transmisión pacífica del poder. ¿Qué nos quiere decir con ese mensaje que se establece en el último párrafo de la segunda hoja que le dio lectura al día de hoy? Ese es con relación a eso. Luego, señala que el crecimiento del presupuesto representa el 4% con respecto al presupuesto aprobado en 2023, pero no dice que el crecimiento nominal es de casi el 10%, lo que equivaldría a que todas las prestaciones y los salarios crecerían en promedio 50,000 pesos cada mes. 50,000 pesos de incremento, esa es la proporción que están solicitando. Más adelante establece, en el periodo 18-23, los recursos asignados en su conjunto al Poder Judicial de la Federación han disminuido 15.4 en términos reales. Esto no ha sido obstáculo y continúa. En 2007, cuando México tenía 106 millones de habitantes, el presupuesto que le fue autorizado al Poder Judicial en su conjunto fue de 27,000 millones de pesos. Hoy, con 128 millones de habitantes, el presupuesto es 84,000 millones de pesos. Si el crecimiento de la población no correspondió al crecimiento brutal que ha tenido el presupuesto para el Poder Judicial, ni en términos nominales, ni en términos reales, ni transferido a dólares. En 2007, como proporción del Producto Interno Bruto en dólares, eran más o menos 46 centavos, 16 centavos. Actualmente son el 0.26%. 0.16 a 0.26. Ha tenido un incremento mayúsculo el Poder Judicial. Sin embargo, la impartición de justicia, pronta, expedita y gratuita,
deja mucho que desear. 2% de sentencias del total de los asuntos que tiene en su poder el Poder Judicial, que representan el 10% de todos los temas que en materia judicial se están ventilando en nuestro país. El otro 90% lo tienen los estados. Y la proporción de recursos que tienen los estados es verdaderamente ridícula con proporción de lo que tiene el Poder Judicial. Ignacio Mier calificó ese mensaje de Norma Piña como siciliano, un mensaje mafioso, y también rechazó en aquel momento que se buscara asfixiar al Poder Judicial de la Federación. Después se comprobó ya en el debate legislativo de esta Cámara de Diputados que no se le redujo nada al Poder Judicial y que no habría por qué seguir sosteniendo esta sombra de la amenaza de Norma Piña, y sin embargo la mantiene el Poder Judicial de la Federación con esta pretensión de dañar los comicios, incluso de asestar un golpe de estado técnico, como lo advirtió el presidente López Obrador. Pero vamos a recuperar otro momento de aquella conferencia del 28 de agosto de 2023 del diputado Ignacio Mier, refiriéndose a eso del mensaje siciliano. Digo que pues es que dicen que cuando te mandan un mensaje siciliano, pues es un mensaje mafioso. Los mensajes sicilianos son mensajes mafiosos. Espero que no sea así, que mañana haya una rectificación de hechos. Eso también es una posibilidad, ¿no? A lo mejor yo me malviajé, pero no. Por lo que puedo leer acá, en estas 3 hojas, si hubiera sido otra la razón, oye, te invito a un café, vamos a platicar, ¿qué te parece, mi hermano, si platicamos esto? Y dice una parte acá, el acceso real y efectivo de los mexicanos a la justicia no debe ser negociable. Esto no lo digo yo, se desprende de los controles y los límites que establece en nuestra norma fundamental para que este no se reduzca a una simple declaración de buenas intenciones. No solo de someter al marco legal y constitucional que nos rige. Eso es lo que estamos haciendo también, ajustar nuestra actuar conforme al marco legal y constitucional. De tal manera que ahí está la mano franca, que vengan a la Cámara a platicar, para que no tengamos este tipo de mensajes. Creo que hay la posibilidad de que nos reunamos una vez que llegue, pero hay que esperar los tiempos, que era lo que yo decía. El paquete económico lo van a presentar hasta el día 8 de septiembre y el presupuesto empieza su discusión a más tardar el 1 de noviembre, una vez que el Senado de la República apruebe la ley de ingresos. Entonces, hay que dejar que nazca el niño, que aprenda a caminar, y ya después vemos cómo corre. Pero aquí empezaron al revés. Por eso creo que estuvo mal orientada. Y creo que se puede rectificar y que podemos ir confeccionando por aproximaciones sucesivas un acuerdo entre poderes que permita que tengan ellos efectivamente todos los elementos de carácter financiero presupuestal para dar cumplimiento al anhelo de todas y todos los mexicanos de tener acceso efectivo a la justicia pronta, expedita y gratuita. Cumplimiento a los términos que establece la ley para que recepcione la Secretaría de Hacienda los presupuestos de cada uno de los organismos constitucionalmente autónomos y de los otros poderes y los remita a la Cámara de Diputados en el tiempo que la ley señala. Decía en este último corte, Ignacio Mier, aquel 28 de agosto de 2023, que justamente no eran los tiempos, y también señalaba que quizá él se había mal viajado y al siguiente día, 29 de agosto, habría una rectificación por parte de la ministra Norma Piña o de la Suprema Corte o del Poder Judicial de la Federación. Algún mensaje, pues no hubo nada de eso. Lo que sí hubo
pero a partir de ese momento fue la aceleración de esta guerra judicial contra el movimiento de la Cuarta Transformación. Al respecto se identifican otros 4 sucesos. Ya vimos el primer suceso, pues es esta amenaza directa de Norma Piña al proceso de transmisión de poder, que decía que no sería ni pacífico ni tampoco con estabilidad democrática si no se les asignaba ese presupuesto. Eso lo dijo el 28 de agosto de 2023 y a partir de entonces se empieza a acelerar esta participación politiquera del Poder Judicial de la Federación, pero sobre todo la guerra judicial contra la Cuarta Transformación. Esos otros 4 sucesos que dejan al descubierto la operación electorera del Poder Judicial de la Federación y de su presidenta Norma Piña son, en primer lugar, la cena de diciembre pasado a la que Norma Piña directamente convocó a 3 magistrados electorales, también al líder del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno, alias Alito, y al coordinador de campaña de Xóchitl Gálvez, Santiago Krill Miranda. El segundo suceso importante revisarlo es la apertura y filtración de un expediente de investigación contra el expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ministro en retiro, Arturo Saldívar Lelo de la REA, ahora parte del equipo de campaña de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. El tercer suceso en esta pues operación politiquera electorera del Poder Judicial de la Federación y de su presidenta es la liberación de actores relevantes en el caso Ayotzinapa. Está el caso de la liberación del ex procurador general de la República, Jesús Murillo Caram, quien queda en libertad condicional, pero puede estar desde su casa enfrentando este juicio, cuando en realidad lo que se debería de estar aportando por parte del Poder Judicial de la Federación es la no impunidad, y que este personaje clave en el caso Ayotzinapa, que incluso fue generador de la verdad histórica, mal llamada así porque en realidad fue la mentira histórica del caso Ayotzinapa, pues rinda cuentas y sobre todo aporte los elementos que tiene sobre este caso, y también la liberación bajo medidas cautelares de 8 militares presuntamente implicados en esa desaparición de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa, así como la liberación de generadores de violencia. El caso más reciente es el de Abraham Oseguera Cervantes, integrante del cártel Jalisco Nueva Generación y hermano del líder de esa organización criminal. Esto, ¿por qué es importante dentro de este análisis? ¿Por qué forma parte de estos sucesos que revelan esta participación electorera del Poder Judicial de la Federación? Porque generan desestabilidad social, desestabilizan políticamente a nuestro país por 2 vías. La primera de ellas, las protestas sociales relacionadas o vinculadas con el caso Ayotzinapa, y la segunda por generación de violencia extrema. Un generador de violencia extrema que está dentro del cártel Jalisco Nueva Generación, pues va a salir a violentar nuevamente a la sociedad, no sale a portarse bien, evidentemente. Y el cuarto momento que se identifica como parte de esta operación es justamente consentir la reunión a tan solo 18 días de la elección del próximo 2 de junio, porque esta reunión se dio el pasado 14 de mayo, de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con Xóchitl Gálvez Ruiz, la candidata del PRIAN a la presidencia, como parte de la estrategia de ese grupo político de asegurar que en la contienda no hay piso parejo, que hay una elección de Estado, y mantener con ello abierta la posibilidad de solicitar la nulidad de los comicios. Esos son los 5 sucesos relevantes en este análisis. Respecto de la cena del 12 de diciembre de 2023 que reveló el periodista Salvador Frausto en Milenio, destaca el hecho de que fue convocada directamente por la ministra
ministra presidenta Norma Piña, y que esta tuvo lugar en la casa del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, quien fue propuesto en la terna que lo llevó al máximo tribunal por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero que desde su llegada a la Suprema Corte de Justicia se alió con los grupos más conservadores en ese poder y ha fallado todo contra la Cuarta Transformación. Hoy el presidente decía que muchos están sometidos a los intereses económicos, pues aquí un ejemplo de ello, y además de la traición al presidente, porque junto con Margarita Ríos Farjat, ambos llegados por pues este respaldo del presidente López Obrador, llegan a la Corte a traicionar a el movimiento de transformación. Todo lo votan en contra de la 4T. De esta revelación periodística del diario Milenio, también es relevante que supuestamente se convocó a esta cena el 12 de diciembre del año pasado para limar asperezas con 3 magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: Mónica Soto Fragoso, actual presidenta de este tribunal, Felipe Fuentes y Felipe de la Mata Pizaña. Pues Norma Piña quería que al frente de ese tribunal se mantuviera el calderonista Reyes Rodríguez Mondragón, de cara a una de las labores que más importancia tiene para este Poder Judicial controlar, que es justamente la calificación de la elección del próximo 2 de junio. Quien va a decidir si todo es legal es justamente el Poder Judicial a través de su brazo, que es el Tribunal Electoral. Rodríguez Mondragón, no hay que olvidarlo, fue coordinador de asesores de la Secretaría Particular de la Presidencia de la República de Felipe Calderón Hinojosa de mayo a diciembre de 2011, cuando Genaro García Luna se desempeñaba además como secretario de Seguridad Pública y estaba aliado al cártel de Sinaloa. Y una de las acciones de la autoridad electoral cuando Reyes Rodríguez Mondragón era el magistrado presidente de este tribunal electoral fue precisamente que se censurara al presidente López Obrador. Lo mandaron censurar desde el Tribunal Electoral para que nunca más se refiriera en su conferencia mañanera a los ingresos por más de 1,400 millones de pesos que obtuvieron las empresas de Xochitl Gálvez. Ese es el magistrado que quería Norma Piña, y con ese perfil mantenerlo al frente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El 11 de diciembre del año pasado, Rodríguez Mondragón presentó su renuncia a la presidencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral por la presión que ejercieron precisamente los 3 magistrados a los que convocó con urgencia la ministra Norma Piña a aquella cena donde también participó Alito Moreno, incluso a pesar de que se trataba del día que el país celebra a la Virgen de Guadalupe, o precisamente por eso. También recordar que un 12 de diciembre, pero de 1998, se falló en el Congreso de la Unión que se aplicara el FOBAPROA. Entonces, todo esto también tiene pues su cariz de mantener en lo oculto estas decisiones al pueblo de México. La cena no solo se hizo a espaldas del pueblo de México, sino que incluso ni siquiera a los magistrados convidados se les avisó que había 2 invitados más que pondrían en entredicho la imparcialidad del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: el líder del PRI, Alejandro Alito Moreno, y el panista y coordinador de campaña de Xochitl Gálvez, Santiago Krill Miranda, quien finalmente no asistió, de acuerdo con lo reportado por el diario Milenio. Todo ello ocurrió en pleno proceso electoral, pues este proceso arrancó oficialmente el 7 de septiembre de 2023, por lo que se podrían haber violado las leyes en la materia, y lo que sí se violó definitivamente es el Código de Ética de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las presiones de la ministra Norma Piña contra los magistrados electorales continuaron, indicó el diario Milenio en estos reportajes que ha estado publicando. Incluso les mandó mensajes por la red de mensajería instantánea WhatsApp, en los que les advertía que tenían cuentas pendientes, todo con la intención de restituir al calderonista Reyes Rodríguez Mondragón como presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo cual no consiguió. Esa no fue la única vez en que la presidenta de la Corte se
comportó de esta manera. Hay que recordar, y en este programa siempre decimos que hay que tener esta memoria colectiva, esta memoria histórica para entender lo que nos está pasando. Hay que recordar que el 17 de mayo de 2023, el entonces presidente de la Comisión Permanente del Congreso y también entonces senador morenista Alejandro Armenta Mier denunció que un día antes, es decir, el 16 de mayo, Piña Hernández le envió mensajes intimidantes por vía WhatsApp, los cuales exhibió en tribuna. El 18 de mayo, la presidenta de la Corte admitió que sí lo había hecho. Dos de esos mensajes decían: ¿usted puede ver a los ojos a sus hijos o hijas después de lo que dice? La vida nos juzgará. Esos son dos de los mensajes que le envió Norma Piña a Alejandro Armenta Mier cuando él era pues cabeza del otro poder, del poder legislativo, en una clara intromisión nuevamente del poder judicial. Cobijada por la mayoría de las corporaciones mediáticas desde que asumió el cargo como presidenta del Poder Judicial, Norma Piña ha actuado con impunidad y desde las sombras sigue tejiendo el escenario que mantiene la posibilidad de declarar nulas las próximas elecciones. Incluso el pasado 12 de marzo, el presidente López Obrador acusó que desde el Poder Judicial se estaba cocinando el golpe de Estado técnico. Vamos a recuperar justamente las palabras del presidente López Obrador. A resolver sobre eso. Sin duda, es una guerra sucia que tiene como fondo la elección. Nunca había visto a los jueces tan activos. Ya no puedo hablar de ciertos periodistas. Los jueces me lo prohibieron. Me están pidiendo de una señora que tampoco puedo hablar, que yo borre unos twitteres pasados. Todo lo voy a hacer, ¿eh? Voy a cumplir todo. ¿El INE le pidió borrar los tweets? No, jueces del Poder Judicial. Incluso todavía están por notificarme, yo creo que ya lo hicieron, de que yo no hable nada del proceso electoral, con la amenaza de que van a levantar un listado, van a hacer un listado de todas las supuestas infracciones que yo cometa para darle valor o utilizarlas, las infracciones, en el momento de la calificación de la elección. Fíjense dónde van. Pues eso es lo que yo pienso que están tramando. Voy a darlo a conocer aquí. Yo no, y mis libertades. ¿Y cuáles son sus fundamentos? Sí. Ellos pueden calumniar libremente y yo no puedo ejercer mi derecho de réplica, mi libertad. O mis funciones como presidente, que tengo que garantizar que el país se desenvuelva en un ambiente de justicia,
de legalidad, de democracia. Pero así están. ¿Quién sabe qué encuestas están viendo? ¿Quién sabe qué está opinando la gente que los trae así, tan nerviosos? ¿Van a dar un golpe de Estado técnico? ¿Van a hacer un fraude electoral desde los tribunales, desde el Poder Judicial? ¿Le van a hacer caso a Claudio X González, a Ramón Cosío? ¿Ramón se llama? Sí. José Ramón Cosío, Castañeda, Aguilar Camín, etcétera, etcétera, etcétera. Está interesante. ¿Dónde están los demócratas, pues? ¿Dónde están los hombres, las mujeres de bien? Las demócratas, los demócratas. Sí. Desplegado. Sí, un comunicado, no lo he visto, pero me dicen que piden equidad. Es el mundo al revés. Si tienen todos los medios de información, de manipulación a su favor. Ahí revelaba el presidente López Obrador esta maquinación desde el Poder Judicial para mantener abierta la posibilidad de declarar pues nulas las elecciones, de anular este proceso electoral por supuestamente no tener equidad.